Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Rumbo al Discipulado. Esta clase sigue fielmente el contenido completo del manual Ven, Sígueme. Está diseñada para quienes desean una guía profunda, estructurada y acompañada por los recursos visuales recomendados. Esta semana nos sumergimos en Doctrina y Convenios secciones 85 al 87, bajo el título Permaneced en lugares santos. El día de Navidad, por lo general, es una ocasión para meditar en mensajes como En la tierra paz, como leemos en Lucas 2:14. Sin embargo, el 25 de diciembre de 1832, la mente de José Smith estaba ocupada con una amenaza de guerra. El estado de Carolina del Sur en los Estados Unidos acababa de desafiar al gobierno y se estaba preparando para combatir. Y el Señor reveló que ese era solo el comienzo cuando declaró: se derramará la guerra sobre todas las naciones. Parecía que esa profecía se cumpliría muy pronto. No obstante, no fue así. En unas semanas, el estado de Carolina del Sur y el gobierno de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y se evitó la guerra. Pero las profecías no siempre se cumplen en el momento o de la manera que esperamos. Casi 30 años más tarde, mucho después de que José Smith fuese martirizado, Carolina del Sur se rebeló, tras lo cual comenzó la guerra civil. En la actualidad, la guerra en todo el mundo sigue causando que se lamente la tierra, como leemos en Doctrina y Convenios 87. El valor de esa revelación yace menos en predecir cuándo sobrevendrá la calamidad y más en enseñar qué hacer cuando llegue. El consejo es el mismo para 1831, 1861 o 2025. Permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Versículo 8. La sección 85 se recibió en un contexto de organización. Mientras la iglesia crecía, se requería orden tanto espiritual como administrativo. En esta revelación, el Señor instruye a José Smith respecto a cómo registrar la membresía y las tierras consagradas en Missouri. Aplicación personal. A veces podemos pensar que las cosas administrativas no son espirituales, pero esta sección nos enseña que el Señor se interesa profundamente en que su casa esté en orden. Esto aplica también a nuestro hogar, a nuestras responsabilidades y a nuestra vida espiritual. Uno de los pasajes más llamativos es el del escriba fiel, que debe llevar registro de aquellos que reciben su heredad conforme a la ley de consagración. Aquí aprendemos que el Señor quiere que se reconozca y preserve la fidelidad. Reflexión. ¿Estoy llevando orden en mi vida? ¿Estoy anotando espiritualmente las bendiciones que recibo y cómo respondo a ellas? Sección 86. La parábola del trigo y la cizaña. Aquí, el Señor da una interpretación revelada de la parábola que enseñó en Mateo 13. Nos recuerda que el trigo, que representa a los justos, y la cizaña, que representa a los inicuos, crecen juntos hasta la siega, o sea, hasta el tiempo del fin. Doctrina clave. El Señor permite que ambos crezcan juntos por un tiempo, no porque apruebe el mal, sino para proteger el trigo. La separación ocurrirá en su debido momento. Promesa a los santos. Vosotros sois hijos del reino. El Señor reafirma la identidad de los justos y su papel en los últimos días. Aplicación actual. En un mundo lleno de confusión, inmoralidad y contienda, es natural preguntarse por qué el Señor permite que la maldad prospere. Esta sección nos da la respuesta. El Señor está al tanto, y su juicio será justo y seguro. Invitación. Mantengámonos firmes como trigo. Seamos parte de la cosecha del Señor. Sección 87. La guerra que vendría. Esta revelación profetiza la guerra civil en los Estados Unidos, comenzando en Carolina del Sur, y luego expandiéndose hasta afectar a todas las naciones. Fue dada en 1832, décadas antes del inicio real de la Guerra Civil en 1861. Lección central. Aunque esta sección se enfoca en la guerra, el mensaje principal es el consuelo que el Señor ofrece a sus discípulos. Él estará en medio de ellos. Palabras del Señor. Estaré en medio de vosotros, y estaré con vosotros, y seréis mi pueblo. Aplicación personal. Vivimos tiempos de conflictos, incertidumbres políticas y sociales. Pero el Señor no nos ha abandonado. Está en medio de su pueblo. Esta promesa es tan válida hoy como lo fue entonces. Consejo. El Señor insta a sus discípulos a mantenerse fieles, buscar refugio en Sión y prepararse para los acontecimientos de los últimos días con fe, no con temor. Hace poco los ojos del mundo de los deportes estaban puestos en la Copa Mundial Femenina de 2023, organizada por Australia y Nueva Zelanda.
atletas de categoría mundial que representan a más de 200 equipos nacionales de todo el mundo, demostraron su tesón, dedicación, talento y atletismo al competir por el más alto honor del fútbol del mundo. Nos maravillan los atletas de numerosos deportes y las personas de otras disciplinas que logran el nivel más alto de su arte. Hablamos de los talentos o dones que Dios les dio. Entre ellos se encuentran los que tienen dones de danza, gimnasia, música, arte, teatro, matemáticas, ciencias, etc. Cada una de esas personas demuestran dones que Dios les dio, que refinan y perfeccionan durante toda la vida de arduo trabajo, estudio y práctica. Los dones otorgados por Dios producen personas talentosas. Viendo a través del lente del Evangelio, Dios inviste a sus hijos con muchos dones espirituales, lo que los convierte en personas de talento espiritual. A los miembros de la Iglesia que cumplen sus convenios se les otorgan los dones del Espíritu, entre los que se encuentran el don del testimonio de Jesucristo como nuestro Salvador, el don del Espíritu Santo, el don de fe para sanar y ser sanado, el don de discernimiento, el don de recibir milagros y los dones de sabiduría y el conocimiento. El Señor nos invita a buscar seriamente los mejores dones, incluso los espirituales. Él nos da dones espirituales para bendecirnos y para que los usemos para bendecir a los demás. Volviendo a la analogía de las personas talentosas, es importante recordar que el don en sí mismo no hace al maestro. A pesar de su extraordinario talento natural, es mediante la práctica y el esfuerzo concienzudos y laboriosos que las personas refinan y perfeccionan su destreza hasta alcanzar su máximo nivel artístico. Cada don es un regalo, e incluso los regalos que recibimos y desenvolvemos a menudo van acompañados de una temida advertencia. Se requiere montaje o armado. Asimismo, he observado que hay una curva de aprendizaje con los dones espirituales. Para ejercerlos se requiere ejercicio espiritual. Tener la guía del Espíritu en su vida requiere trabajo espiritual. Esto incluye la oración ferviente y el estudio constante de las Escrituras. También incluye guardar sus convenios y los mandamientos de Dios. Participar dignamente de la Santa Cena cada semana. Ahora, ¿cuál es el fruto de ejercer los dones espirituales? Incluyen las impresiones del Espíritu para afrontar las necesidades diarias que nos muestran qué decir y hacer, así como las bendiciones de paz y consuelo. Y conforme escuchamos y actuamos de acuerdo con las impresiones espirituales, el Espíritu Santo magnifica nuestras habilidades hasta superar con creces lo que podemos hacer por nosotros mismos. Esos preciados dones espirituales nos ayudarán en cada aspecto de la vida. La compañía constante del Espíritu Santo es uno de los dones espirituales más grandes de los que se gozan los santos de los últimos días. El presidente Russell M. Nelson respondió a la siguiente pregunta de modo categórico cuando afirmó que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es ese don? ¿Cómo invitar y reconocer las impresiones del Espíritu? En el transcurso de mi ministerio he observado que todos tienen una añoranza universal. Saber cómo invitar a reconocer y reconocer las impresiones del Espíritu Santo. Estas impresiones son muy personales y se reciben de diferentes maneras. Sin embargo, tenemos la bendición de contar con las palabras del profeta, tanto antiguos como modernos, que nos brindan conocimientos valiosos. Permítanme ofrecer 4 principios rectores que pueden ayudarlos a invitar y reconocer las impresiones del Espíritu. El primero es permanecer en lugares santos. Hace poco participé del programa de Puertas Abiertas del Templo de Tokio. La respuesta a las invitaciones formales que se enviaron a los medios de comunicación y a invitados importantes superaron las expectativas. Cientos de personas participaron de esos recorridos. A los invitados les conmovió profundamente la belleza del templo, incluidos los diseños y motivos con profunda conexión japonesa. Más conmovedora aún fue la reacción reverente y respetuosa que suscitó entre ellos la descripción de las ordenanzas ancestrales en las salas que se efectuarían. Pero lo más emotivos fueron los susurros del Espíritu. Uno de esos momentos con un destacado funcionario permanece grabado en mi mente. Tras un momento de silencio contemplativo en el salón celestial, emocionado y profundamente conmovido me susurró al oído:
Incluso el aire que respiro en este salón se siente diferente. Reconocí que intentaba describir la presencia del Espíritu Santo, que en efecto mora en lugares sagrados. Si desean sentir el Espíritu, estén allí donde Él pueda morar fácilmente. Nuestros templos y hogares son lo más sagrado de esos espacios dedicados. En ellos invitamos y reconocemos más fácilmente al Espíritu. Otros lugares santos son los centros de reuniones, los edificios de seminarios e instituto, los sitios históricos, centros de visitantes. Permanezcan, pues, en lugares santos. En segundo lugar, permanezcan con personas santas. Describiré el segundo principio rector con otro recuerdo. Nunca olvidaré haber participado de un devocional en un estadio deportivo. Por lo general, el estadio estaba lleno de aficionados ruidosos que animaban a su equipo y que quizá incluso se burlaban del equipo contrario. Pero aquella noche, el ambiente era muy distinto. El estadio estaba lleno de miles de jóvenes reunidos para honrar y conmemorar la vida del profeta José Smith. Su tono reverente y tranquilo, su gratitud y el espíritu de oración que llenaban sus corazones hizo que el estadio se llenara de la presencia del Espíritu Santo. Lo podía ver literalmente en sus rostros. Era el don del Espíritu Santo en acción que afirmaba los testimonios que se estaban dando de José Smith y la restauración del Evangelio. No se puede impedir que el Espíritu asista a una reunión de personas santas. Si desean sentir el Espíritu, estén con personas en lugares donde éste pueda morar fácilmente. El Salvador lo dijo de esta manera: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Consideren sus reuniones de personas santas, quórumes y clases, conferencias de FSY y seminario, actividades de barrio, actividades de estaca, incluso coros de barrio. Escojan estar con personas e ir a lugares donde se encuentre la rectitud. Sean buenos amigos, apóyense mutuamente donde quiera que estén. Permanezcamos con personas santas. En tercer lugar, testifiquen de verdades santas con toda frecuencia, tanto como puedan. El Consolador siempre presta su voz cuando testificamos con la nuestra. El Espíritu da testimonio tanto al que habla como al que escucha. Recuerdo que una vez anduve en un taxi por 45 minutos en la ciudad de Nueva York y tras haber tenido una cálida conversación sobre el Evangelio con la conductora por todo ese tiempo, le pagué y me preparé para salir del vehículo, pero me di cuenta que no le había dado testimonio de lo que había compartido. Hice una pausa y le expresé un testimonio breve y sencillo, lo cual invitó al Espíritu y causó que se nos llenaran los ojos de lágrimas. Conforme busquen y aprovechen las oportunidades para dar testimonio a otras personas, crearán momentos en los que ustedes mismos reconocerán al Espíritu. El último principio es que escuchen atentamente al Espíritu Santo. Él puede ser nuestro compañero constante, pero nos habla con una voz baja y sutil. Elías el profeta descubrió que la voz del Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que era una voz apacible y delicada. No es una voz de trueno, sino más bien una voz apacible, de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y sin embargo puede penetrar hasta el alma misma. El presidente Boyka Packer declaró: el Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas, antes bien nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras preocupaciones, quizá no lo percibamos en absoluto. He observado que en ocasiones su voz es tan sutil, cuando estoy tan enfrascado en mis preocupaciones, que es un ser querido quien la capta. Han sido muchas las ocasiones en que he recibido impresiones del Espíritu por medio de mi esposa Lisa. Los padres, líderes rectos, pueden recibir guía inspirada para ustedes. El ruido y el clamor y la contención que prevalecen en el mundo pueden aturdir las impresiones suaves y apacibles del Santo Espíritu. Procuren un espacio tranquilo y recibir dirección del Espíritu. Al tener en cuenta estos principios para invitar y reconocer al Espíritu, consideren las siguientes palabras de advertencia.
confirmen sus impresiones espirituales. Por ejemplo, las impresiones del Espíritu concordarán con las Escrituras y las enseñanzas de los profetas. Asegúrense de que los sentimientos que reciban se correspondan con su asignación, a menos que se les llame por la debida autoridad. No se les darán impresiones del Espíritu para aconsejar o corregir a los demás. Los asuntos espirituales no se pueden forzar. Pueden cultivar una actitud y un ambiente que invite al Espíritu y pueden prepararse, pero no pueden dictar cómo ni cuándo llega la inspiración. Sean pacientes y confíen en que recibirán lo que necesitan cuando llegue el momento adecuado. Utilicen su propio juicio. A veces queremos ser guiados por el Espíritu en todas las cosas. Sin embargo, a menudo el Señor desea que utilicemos la inteligencia que Dios nos ha dado y que actuemos en consonancia con nuestro mejor entendimiento. El presidente Oaks enseñó: el deseo de que el Señor nos guíe en un detalle fuerte debe ir unido a la comprensión de que nuestro Padre Celestial deja muchas de las decisiones a nuestro criterio personal. Las personas que tratan de descargar en el Señor la responsabilidad de decidir y suplican revelación en toda decisión que toman, pronto encontrarán circunstancias en las que oran para pedir guía y no la reciben. Debemos estudiar el asunto en nuestra mente. Debemos orar pidiendo guía, y si la recibimos, tomar las medidas necesarias para seguirlas. Para cumplir, los santos de los últimos días deben ser un pueblo talentoso que guarda sus convenios. No obstante, cada uno de nosotros tiene el deber de buscar y ejercitar sus dones espirituales y luego invitar las impresiones del Espíritu a aprender a reconocerlas. 4 principios rectores que nos ayudarán en este crucial esfuerzo espiritual son: 1. Permanecer en lugares santos. 2. Permanecer con personas santas. 3. Testificar de verdades santas. Y 4. Escuchar el Santo Espíritu. Su capacidad para invitar y reconocer las impresiones del Espíritu se desarrollarán en forma gradual. Llegar a estar más en sintonía con el lenguaje del Espíritu es como aprender otro idioma. Volviendo al principio, recuerden que como santos de los últimos días ustedes tienen dones. Imaginen esta escena conocida de un domingo de ayuno que me describieron hace poco. Una niña pequeña de pie en un taburete apenas era visible por encima del púlpito. Su padre estaba junto a ella ofreciéndole aliento y ayudándola con susurros al oído mientras ella expresaba orgullosa: «Soy una hija de Dios». El testimonio que siguió a continuación fue el de una joven adulta soltera que comenzó con una nerviosa broma: «Quisiera que alguien me susurrara al oído de esta manera», y luego tuvo un destello de inspiración y testificó: «Sí tengo a alguien que me está susurrando al oído de esa manera, el Espíritu Santo». Termino con una invitación para cada uno de ustedes, pero especialmente para todos los jóvenes. Muchos de ustedes comienzan el día frente a un espejo. Mañana, esta semana, este año, siempre hagan una pausa cuando se vean al espejo. Piensen, o si quieren, digan en voz alta: «Vaya, soy increíble, qué bien me veo, soy un hijo de Dios, Él me conoce, Él me ama. Tengo un don, el don del Espíritu Santo, como mi compañero constante. Agrego mi testimonio para ustedes, talentosos santos de los últimos días, de Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, quien da testimonio de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Conclusión. Hermanos y hermanas, estas secciones nos enseñan que el Señor está plenamente consciente de lo que ocurre en su iglesia y en el mundo. Él espera que vivamos con orden, paciencia y fe. Aunque el trigo y la cizaña crezcan juntos, y aunque haya guerras y tribulaciones, su promesa permanece firme. Estaré en medio de vosotros. Que podamos vivir esta semana con esa seguridad y actuar como verdaderos hijos del reino. Gracias por estar aquí una vez más en Rumbo al Discipulado. Nos vemos en la próxima clase. Sección 85. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Kirtland, Ohio, el 27 de noviembre de 1832. Esta sección es parte de una carta del profeta a Williams W. Phelps,
que vivía en Independence, Missouri. Contesta las preguntas acerca de los santos que se habían trasladado a Sion, pero que no habían seguido el mandamiento de consagrar sus propiedades, y por ende no habían recibido sus heredades de acuerdo con el orden establecido en la Iglesia. Versículos del 1 al 5. En Sion, las heredades han de recibirse por medio de la consagración. Del 6 al 12. Uno poderoso y fuerte dará a los santos sus heredades respectivas en Sion. Es el deber del secretario del Señor, a quien Él ha nombrado, llevar una historia y un registro general de la Iglesia de todas las cosas que acontezcan en Sion, y de todos los que consagren bienes y reciban legalmente heredades del obispo, así como su manera de vivir, su fe y sus obras, y también de los apóstatas que se aparten después de recibir sus heredades. Es contrario a la voluntad y al mandamiento de Dios que estén inscritos con los del pueblo de Dios los nombres de aquellos que no reciban su heredad por consagración, conforme a su ley, que Él ha dado, para diezmar a su pueblo, a fin de prepararlo para el día de la venganza y el fuego. Ni tampoco se guardará su genealogía, ni ha de hallarse en ninguno de los registros o historia de la Iglesia, ni sus nombres, ni los nombres de sus padres, ni los de sus hijos se hallarán escritos en el libro de la ley de Dios, dice el Señor de los ejércitos. Sí, así dice la voz suave y apacible, que a través de todas las cosas susurra y penetra, y a menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta, diciendo: Y sucederá que yo, Dios el Señor, enviaré a uno poderoso y fuerte, con el cetro de poder en su mano, revestido de luz como un manto, cuya boca hablará palabras, palabras eternas, mientras que sus entrañas serán una fuente de verdad, para poner en orden la casa de Dios y para disponer por sorteo las heredades de los santos, cuyos nombres, junto con los de sus padres e hijos, estén inscritos en el libro de la ley de Dios. Mientras que aquel hombre que fue llamado por Dios y nombrado, que extienda su mano para sostener el arca de Dios, caerá por el dardo de la muerte, como el árbol herido por el fulgente golpe del rayo. Y todos aquellos cuyos nombres no estén asentados en el libro de memorias, no hallarán herencia en aquel día. Antes serán desarraigados, y se les señalará su porción entre los incrédulos, en donde es el lloro y el crujir de dientes. No digo yo estas cosas de mí mismo, por tanto, tal como habla el Señor, así también cumplirá. Y los del sumo sacerdocio, así como los del sacerdocio menor, y los miembros, cuyos nombres no se hallen escritos en el libro de la ley, o se descubra que han apostatado, o que han sido separados de la Iglesia, no tendrán herencia entre los santos del Altísimo en aquel día. Por consiguiente, les será hecho como a los hijos del sacerdote, cual está escrito en el capítulo 2, versículos 61 y 62 de Esdras. Sección 86. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Kirtland, Ohio, el 6 de diciembre de 1832. Se recibió esta revelación mientras el profeta estaba revisando y preparando el manuscrito de la traducción de la Biblia. Versículos del 1 al 7. El Señor explica el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Del 8 al 11. También explica las bendiciones del sacerdocio para aquellos que son herederos legítimos según la carne. De cierto, así dice el Señor a vosotros mis siervos, concerniente a la parábola del trigo y la cizaña. He aquí, de cierto os digo, el campo era el mundo, y los apóstoles fueron los sembradores de la semilla. Y al dormirse éstos, el gran perseguidor de la Iglesia, el apóstata, la ramera, Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, sí, Satanás, se sienta para reinar. He aquí, éste siembra la cizaña, por tanto, la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la Iglesia al desierto. Mas he aquí, en los postreros días,
Aún ahora, mientras el Señor comienza a sacar a luz la palabra, y la hierba está brotando, y todavía está tierna, he aquí, de cierto os digo, los ángeles claman al Señor día y noche, y están preparados y esperando ser enviados a cegar los campos. Mas el Señor les dice, no arranquéis la cizaña mientras la hierba todavía está tierna, porque de cierto es débil vuestra fe. No sea que destruyáis también el trigo. Dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña, hasta que la cosecha esté enteramente madura. Entonces primero recogeréis el trigo de entre la cizaña. Y después de recoger el trigo, he aquí, la cizaña será atada en haces, y el campo quedará para ser quemado. De modo que así os dice el Señor a vosotros, en quienes ha continuado el sacerdocio por el linaje de vuestros padres, porque sois herederos legítimos, según la carne, y habéis sido escondidos del mundo con Cristo en Dios. Por tanto, vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje hasta la restauración de todas las cosas que se han declarado por boca de todos los santos profetas, desde el principio del mundo. Así que benditos sois si perseveráis en mi bondad, siendo una luz a los gentiles, y por medio de este sacerdocio, un salvador para mi pueblo Israel. El Señor lo ha dicho. Amén. Sección 87. Revelación y profecía sobre la guerra, dada por medio de José Smith el profeta, en Kirtland, Ohio, o cerca de allí, el 25 de diciembre de 1832. Durante esa época, prevalecían en los Estados Unidos las disputas en cuanto a la esclavitud y a la anulación de los impuestos federales de Carolina del Sur. En la historia de José Smith se indica que la aparición de problemas entre las naciones son cada vez más visibles para el profeta que lo que habían sido previamente desde que la Iglesia comenzó su jornada de salir del desierto. Versículos del 1 al 4. Se predice la guerra entre los estados del norte y los estados del sur. Del 5 al 8. Grandes calamidades descenderán sobre todos los habitantes de la tierra. De cierto, así dice el Señor concerniente a las guerras que pronto acaecerán, comenzando por la rebelión de Carolina del Sur, de las cuales finalmente resultarán la muerte y la miseria de muchas almas. Y vendrá el tiempo en que se derramará la guerra sobre todas las naciones, empezando en ese lugar. Porque he aquí, los estados del sur se dividirán en contra de los del norte, y los estados del sur llamarán a otras naciones, aun el país de la Gran Bretaña como es llamado, y éstas también llamarán a otras para defenderse de otras naciones, y entonces se derramará la guerra sobre todas las naciones. Y acontecerá después de muchos días, que los esclavos se sublevarán contra sus amos, los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Y también acontecerá que el resto de los que hayan quedado en la tierra se movilizarán y se irritarán extremadamente, y hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Y así con la espada y por el derramamiento de sangre se han de lamentar los habitantes de la tierra. Y con hambre, plagas, terremotos, truenos del cielo, y también con violentos e intensos relámpagos, se hará sentir a los habitantes de la tierra la ira, la indignación y la mano disciplinaria de un Dios omnipotente, hasta que la consumación decretada haya destruido por completo a todas las naciones, a fin de que cesen de ascender desde la tierra a los oídos del Señor de Sabaoth el clamor de los santos y de la sangre de ellos, pidiendo que sean vengados de sus enemigos. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos, hasta que venga el día del Señor, porque he aquí, viene pronto, dice el Señor. Amén.